Buenas tardes. Pues voy a empezar. Muy buenas tardes. Vamos a empezar. Si podemos cerrar la puerta, no, ¿verdad? Yo creo que no. Pero bueno, es un gusto, la verdad, estar aquí. Es un gusto para mí moderar esta mesa. ¿Qué falló México 1994-2023? Esta es la tercera mesa, gracias, que trata de este asunto. Y la verdad es un texto, ustedes lo conocen, publicado por Nexos, y quiero decirlo, un Nexos que año con año sigue aportando enormemente como centro de la conversación intelectual de este país, un ensayo firmado por Santiago Levy, Luis Felipe López Calva, que es un paper también más amplio, y que creo que es muy interesante y que abre una discusión muy interesante. Hoy nos acompañan en esta mesa y les agradezco muchísimo, está con nosotros Jesús Silva Herzog. ¿Cómo estás, Chucho? Qué gusto. Jesús Silva Herzog, maestro en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia en Nueva York, autor de varios libros, hoy profesor del TEC de Monterrey. Qué gusto que estés con nosotros. Está también Salomón Chertorivsky. Qué gusto, Salomón. Economista por el ITAM con maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Y también está con nosotros, y me da muchísimo gusto, Gerardo Esquivel, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, profesor investigador en el Colegio de México y además docente también en la Facultad de Economía de la UNAM. Vamos a empezar, la dinámica va a ser una presentación de cada uno de ellos, unos cuantos minutos. El objetivo es que podamos entrarle a varias preguntas, que hay un poco de debate, así es que vamos a ser un poco estrictos con el tiempo, pero bueno, le doy la palabra a Jesús Silva Herzog para platicar de este tema. Ustedes, muchos ya estuvieron en la mesa precedente, pero bueno, ¿qué falló México 1990-2023? Un texto que se plantea cuál fue el error, cuál fue la falla, cuál fue la equivocación, básicamente de quienes en su momento pues condujeron la política económica del país. Dice 1990, quizá habría que poner que fue antes, desde el gobierno de la Madrid, un poco encauzándolo, Carlos Salinas de Gortari y después. Pero bueno, el tema es qué fue lo que ocurrió. Interesante también que llega 2023 y no se para en 2018 y es parte de lo que vamos a platicar. Chucho, adelante. Mil gracias. Bueno, yo también celebro muchísimo que Nexos haya enfatizado el deber que tenemos de estudiar, de leer este ensayo, que me parece que no solamente es un trabajo del dominio de los economistas, de los que tenemos aquí enfrente, economistas que han tenido responsabilidad pública y que tendrán muchísimo que hablar sobre la estructura en términos de la disciplina económica. Yo creo que este es un trabajo extraordinariamente importante, porque creo que es un capítulo muy importante, muy relevante de la historia intelectual del México contemporáneo. Creo que es una manera de pensar al país de una forma que creo que no lo habíamos hecho desde hacía muchísimo tiempo, y el texto de ¿qué falló?, esta reflexión de la política económica y su impacto en la cohesión social, nos pone los acentos donde deben estar concentrados. El título del ensayo me remite a mí de inmediato a un libro de 1949 que se llama El Dios que falló. Un libro de Richard Crossman, que es una serie de siluetas de intelectuales que habían sido devotos de la causa comunista y que en confrontación con los resultados de ese experimento se percatan de cuáles fueron sus ilusiones, sus expectativas y qué es lo que había sucedido con ese experimento. Yo creo que tiene esta dimensión el texto que comentamos hoy, una reflexión con una notable honestidad intelectual
que revisa lo que se hizo desde la primera persona del plural, es decir, es un proyecto en el que se siente involucrado Santiago Levy en su concepción, en su implementación durante un buen periodo de tiempo, y que después tiene la disposición de reexaminar qué sucedió y de hacer un apunte que no pretende simplemente borrarlo todo, tirarlo todo a la basura o defenderlo en su totalidad, sino hacer ese examen que para el país es tan pertinente de examinar qué falló, qué funcionó, qué se tiene que modificar y qué es lo que en qué hay que insistir. Me parece que otro de los puntos centrales de este ensayo que para mí resulta valiosísimo, sin estar, digamos, dentro de la cocina de la disciplina económica, es la invitación a encontrar la discusión o de dirigir la discusión a lo esencial. Me parece que es una elegantísima cachetada a la clase política y a la clase discutidora este ensayo, en donde nos sacude de alguna forma para dejar de estar hablando tonterías, de estar concentrados en lo que es muy ruidoso, pero que no es lo esencial, y nos concentra para atender lo que es el núcleo de los problemas mexicanos. Creo que esta intención de dirigir la atención a lo fundamental es valiosísima en este momento, porque también en este texto lleno de información dura, en donde todo argumento tiene el sustento del dato, está planteado con una solidez que a mí me resulta admirable. Hay una advertencia sobre este pacto perverso de la política y la economía, en donde hemos podido nosotros tener una serie de ilusiones a lo largo de estos años. El país se ha emborrachado con periodicidad, pensando que la salida está en la elección siguiente, que la salida está con nuestra inmersión en el mercado norteamericano. Hoy nos dice Santiago, bueno, ahora estamos comprando otra ilusión, que es esta economía de cercanías que se nos vende como la gran salvación del país, y no nos hemos dedicado a hacer la tarea elemental. Esta propuesta, esta invitación me parece que es la que tendríamos que tomar muy en serio, y coincido con la invitación del foro Nexo. Si hay algo que deberíamos estar hablando en estos momentos, en esta temporada electoral, aunque tristemente diría que de lo que difícilmente vamos a hablar es de lo esencial en los próximos meses, pero a pesar de que eso no obtenga los escenarios, yo creo que hay que insistir en que discutamos y hagamos reflexión de lo fundamental. Gracias, Chucho. Gracias. Salomón, adelante. 7 minutos. Aquí te lo estoy poniendo, mira. Muchas gracias. Tú me... Yo no te preocupes, Perfecto. no te preocupes por el tiempo. Muchas gracias, Denis. Es que ya sé que hay que cuidar el tiempo en este foro, pero bueno. Muchas gracias. Pues primeramente, gracias Héctor Aguilar Camín por la invitación, y a Nicolás Alvarado. Siempre es un gusto poder estar en la FIL, es un espacio fantástico y además te da oxígeno para todo lo demás. Gracias, estimado Santiago, por el trabajo, a ti y a Luis Felipe. Realmente un trabajo importante, relevante, una monografía extraordinaria de las últimas décadas en materia del empleo,
y de los empleadores en nuestro país, pero sobre todo porque nos ayuda a reflexionar lo meramente importante: ¿qué país queremos? Y que ha fallado y sigue fallando para poder construir un país mejor que este que tenemos, un país que crezca para todos. ¿Cómo le hacemos? Lo queremos, pero ¿cómo lo construimos? Y me parece pertinentísimo esto que anotaba Jesús, que nace en la primera persona del plural. Yo creo que quienes hemos intentado poner un granito de arena estamos obligados en todo momento a hacer una autocrítica de qué se hizo, qué funcionó y qué no funcionó. Que lo que funcionó nos inspire para que incrementalmente pensemos en que puede ir mejorando, pero que en base a todo lo que falló podamos soñar con que se pueden hacer las cosas de manera diferente. Creo que esa es la invitación y creo que en efecto en eso deberíamos estar concentrados, tratar de dialogar qué país ilusionamos y después dialogar cómo lo construimos entre todas y entre todos. Suena fácil, pero pues ya decía Héctor, está un poco canijo tener esas discusiones no sé si nada más es hoy, pero cómo tenemos esas discusiones públicamente. Sobre el ensayo, y en esta primera ronda, yo quisiera hacer y poner 3 nueces, que yo ya las he discutido en otro espacio con Santiago, y a mí me preocupan en la aspiración de, a partir de estos diagnósticos, poder construir. El primero, el entendimiento de lo formal y lo informal. A veces, y quiero decirlo con toda puntualidad, me parece muy sobresimplificado. Estoy convencido que eso que llamamos informalidad es cuantísimo más complejo y que merece una radiografía también entendiendo esa complejidad. Porque muchas veces a lo informal lo pensamos como de poca manda o poco trabajo. Y cuando uno conoce a la gente, que ahorita se mencionó varias veces, la gente que está en el tianguis, y uno conoce su vida, una vida de trabajo honesta, que todos los días lo que trata de hacer es subsistir y tener una vida mejor para la generación que siguen. Y muchas veces cuando utilizamos el término informal lo utilizamos como un asunto incluso despectivo. Creo que la monografía de lo informal tiene que ser muchísimo más amplia. Segundo, desde algunos años hemos hablado de estos 2 Méxicos. McKinsey hizo un trabajo seminal en este terreno y se hablaba de un México productivo y un México no productivo, que era informal sobre todo, y el formal, que se pudo unir a la gran exportación de alto valor agregado, era el muy productivo. Pero la realidad es que nuestro país está completamente implicado. Lo informal subsidia lo formal en muchísimos aspectos. Los trabajadores de los grandes corporativos bajan a comer a los puestos de tacos y desayunan torta de tamal en las mañanas, porque su salario no les alcanza para comer en un espacio formal, o bien porque los dueños de las empresas, que tendrían que estar obligados a tener los comedores para que esos trabajadores pudieran comer, no los tienen. Tenemos una subsistencia de ese México productivo y formal recargado en lo informal, porque es más barato y le ha convenido a muchos, y creo que ese aspecto es algo que hay que tratar con mucho mayor claridad. El segundo aspecto que quiero mencionar es la causalidad de esa informalidad. Creo, y ahí es donde con Santiago he tenido mis más profundas diferencias, creo que esto del incentivo a la informalidad lo sobresimplificamos a veces. Muy particularmente, a mí me tocó vivirlo con intensidad cuando dirigí el Seguro Popular de nuestro país. Claro que fue un parche, porque no habíamos logrado que la seguridad social fuera para todas y para todos, porque el estatus laboral del empleado con un empleador que te retenga las cuotas, pues no se dio, y no se dio mucho antes de los 90, se dio
mucho tiempo antes. En ese sentido, y los estudios que se han realizado, fueron 11 trabajos publicados en revistas bajo revisión de pares, demuestran que el impacto del seguro popular, en el caso que se estudió, no generó mayor informalidad ni mayor distorsión. El impacto era muy menor. Por tanto, creo que sí seguimos obligados a tratar de entender qué es lo que generó y darle muchas vueltas a lo que generó esa informalidad. Por último, y me imagino que Ricardo Becerra lo trató ayer a profundidad, pero a mí el tema que me parece que está ausente en el ensayo es el salario mínimo. No hablamos de ello, y del salario mínimo en ese periodo de los 80 y medios a el 2018 no solo se usó, sino se abusó del mínimo para jalar los efectos inflacionarios. Al principio en los 80 fue importante, pero continuamos abusando del salario mínimo a costa de los trabajadores, y eso jaló la masa salarial en su conjunto para abajo, que provocó empleos formales muy mal pagados, donde quien trabajaba en el empleo formal muchas veces era pobre. Ahí la dejo para que siga. Recibo un comentario. Recibo un comentario, y con toda la razón, de parte del público diciéndome que no se hizo ni un pequeño resumen. No voy a hacer un pequeño resumen de qué habla el artículo. ¿Qué falló? ¿Qué sigue México 1990-2023? Este texto de Santiago Levy, Luis Felipe López Calva, es un texto que plantea que en México hay una trampa institucional, básicamente desde hace mucho tiempo, en donde la seguridad social está dividida, en donde los beneficios sociales están divididos entre los que están formalmente empleados y los no formalmente empleados, y que plantea que la trampa del crecimiento, por supuesto me puede regañar ahorita el autor, que la trampa del crecimiento consiste en haber inventado, digamos, todo un sistema para proteger a los que no estaban en el mercado formal, y que eso se convirtió en un desincentivo para que se formalizara la economía, y que eso nos impidió crecer y nos lo sigue impidiendo. Perdón, Santiago, por este resumen, pero un poco para que todos ustedes entiendan por qué la importancia que se le está dando al tema de las protecciones sociales. Gerardo, por favor. Gracias. Bueno, en primer lugar agradezco a Héctor Aguilar Camín y a Nexos por haber publicado este artículo, pero también no solo por haberlo publicado, que ya en sí mismo es importante, sino además por convocar al debate sobre un trabajo como este. Y por supuesto agradezco a Santiago, que está aquí con nosotros, y a Luis Felipe López Calva, que son dos distinguidos colegas, con quienes tengo buenas relaciones desde hace muchos años, y con quienes he compartido y debatido muchas ocasiones, y tenemos coincidencias, pero también tenemos diferencias de enfoque. Y justo sobre eso quiero hablar, porque quisiera meter un poco de debate en la discusión. Coincido, por cierto, para quien no lo vio, con las críticas que planteó ayer Pepe Casar, muy puntuales, y con lo que dijo Ricardo Becerra, y también un poco con lo que se ha planteado ya hoy mismo. Voy un poco más en esa línea, ¿no? Más que en el hecho de pensar que lo que se plantea en el artículo es la salida y la solución y la interpretación correcta de qué fue lo que falló. En eso yo pues tengo una posición muy diferente, y a eso me voy a dedicar mis comentarios. Entonces, empiezo por el principio, que es algo que ya dijo ahorita Salomón. Simplemente la idea de que la informalidad es la causa del bajo crecimiento del país, que es lo que subyace al documento, pienso que es completamente equivocado. Pienso que es poner la carreta delante del caballo. Pienso que es al revés completamente. La informalidad existe por el bajo crecimiento que ha tenido la economía mexicana todos estos años. Simplemente es lo que ha alimentado esta informalidad. No es que la baja productividad que subsiste en ese sector, que sin duda es cierta, sea la causa del bajo crecimiento. Es que durante todos estos años, básicamente del 80 para acá, 40 años ya, hemos tenido un bajo crecimiento, hemos tenido una sucesión de crisis económicas. Eso ha implicado pues, una destrucción de capital, una destrucción de posibilidades de crecimiento, y eso es lo que subyace en la gente que está en la informalidad. Creo que es un error partir de la idea de que la gente está en la informalidad casi por preferencia. La gente es víctima del bajo crecimiento económico. La gente que está en la informalidad es víctima de la estructura económica del país.
no es la causa del bajo crecimiento del país. Creo que ponerlo en esos términos es erróneo y creo que eso es revictimizar incluso a las personas que están en esa circunstancia, y eso lo sabemos. ¿Por qué razón lo sabemos? Porque los estudios que han documentado cómo son los trabajadores informales versus los formales en igualdad de circunstancias, es decir, gente con el mismo nivel educativo, con la misma experiencia profesional, gana menos. Hay un premio a la formalidad, se gana más si se está en la formalidad. La gente querría estar en la formalidad. Hay beneficios en la formalidad que obviamente muchos trabajadores quisieran, pero no pueden acceder a ellos porque no se han generado las oportunidades en el sector formal, simple y sencillamente. Entonces creo que hacerlo al revés es en principio equivocado. Ese es un primer punto, digamos, que creo que es el corazón, digamos, de mi crítica. Ahora, yo creo que ¿de dónde surge, creo yo, la diferente visión que tenemos respecto a qué falló? Creo que el problema es de dos tipos, en mi opinión. Uno es lo que abordó ayer Pepe Casar, que es que el trabajo descarta de entrada una interpretación que otros han planteado, que es una baja inversión en el país y una falta de capital, que ha ocurrido en muchos años y que esa baja inversión es lo que explica el bajo crecimiento. Eso se descarta de entrada en el trabajo, ¿no? Es uno de los primeros puntos, porque se señala que la tasa de inversión es parecida o incluso superior a la que tienen nuestros contrapartes en Norteamérica. Creo que eso es un error y lo planteó muy bien. Quien vio ayer la gráfica de Pepe Casar creo que no tendrá ninguna duda de cómo en cuanto se detiene el crecimiento del capital per cápita en el país, que ocurrió alrededor de los 80s, se detuvo el crecimiento económico del país. Y lo que ha ocurrido de inversión en los últimos años simplemente alcanza para satisfacer y reponer un poco del capital que se desgasta año tras año, pero los niveles de inversión que hemos tenido estos 40 años han sido insuficientes, incluyendo al sector público y al sector privado. Y eso es, creo yo, lo que está en el corazón de la discusión de por qué hay bajo crecimiento. Ese es un primer punto. Un segundo punto, creo, es que el estudio descarta otra explicación posible, digamos, de lo que pasó en todos estos años, que es simplemente la economía política del crecimiento excluyente de todos estos años, porque ha sido un crecimiento mediocre. Pero uno puede decir, pero crecimiento al fin, 2%, 2.5% al año. Sí, pero el problema de ese crecimiento es que fue de una naturaleza completamente excluyente, en el cual los trabajadores vivieron precarizados por las razones que ya se mencionaron. Lo que dijo Salomón es muy cierto. Salomón y yo participamos en la discusión en 2015 que promovía la rediscusión sobre el salario mínimo, precisamente porque el salario mínimo perdió 75% de su valor entre 76 y el año 2000. Entonces, el sistema económico de todos estos años, de lo que falló en mi opinión, estuvo montado en una precarización del trabajo, y en una precarización del trabajo formal. Y esa idea de que la gente que está en la informalidad están como son mercados segmentados, los dos Méxicos de los que habló McKinsey, como si nunca se hablaran entre ellos, es completamente equivocada. Los mercados están tan integrados que uno subsidia al otro, de hecho. Ustedes vayan a cualquier oficina de gobierno o pública y afuera están los negocios informales. Vayan a Perisur y vean que Perisur tuvo que poner macetones alrededor de todas para que no hubiera puestos informales. ¿Qué hicieron? Crúcense nada más a Periférico. Y el propio Perisur puso un puente que conecta a Perisur hacia los puestos informales, porque ahí es donde come la gente que trabaja en las tiendas, porque su salario formal no les alcanza para comer en el food court, en el mall, ¿no? Como en Estados Unidos. Un trabajador en cualquier mall en Estados Unidos, en una hora de trabajo, puede ir y consumir en cualquiera de las, en el Subway, en lo que sea, en el food court. En México no, porque los salarios son tan bajos que un trabajador se tendría que destinar 60-70% de su trabajo diario para comer, si quisiera comer en la formalidad. Entonces, la informalidad está montada en una explotación y una precarización del trabajo formal por años, y por eso es tan importante lo que dice Salomón de retomar la discusión del salario mínimo, porque eso fue lo que ha ocurrido en estos años. A mí no me parece correcto que tampoco pongamos en la misma canasta lo que pasó hasta 18 y lo que pasó ahorita. No en esa dimensión, en otra sí, pero en esa no. Ha habido una diferencia muy importante en la protección de los trabajadores, en la parte laboral, con la ley que reformó el outsourcing, que benefició a más de 3 millones de trabajadores, que pudieron finalmente trabajar en la empresa para la que realmente trabajan. Y dos, se mejoró el salario mínimo, más de 80% del salario mínimo real en el resto del país, más de 180% en la frontera norte.
Entonces, ayer se dijo aquí que no importaba que subiera el salario mínimo, perdón, eso beneficia a millones de trabajadores en el país. Ayer se dijo aquí también que los trabajadores informales son de segunda, perdón, es algo que tampoco puedo aceptar. Los trabajadores informales son tratados como ciudadanos de segunda muchas veces, pero trabajan mucho más que los formales muchas veces. Basta verlos a las 7 de la mañana afuera del metro, ya trabajando. ¿Para qué? Para poder alimentar a los trabajadores formales a precios accesibles. Entonces sí creo que es un problema, digamos, de enfoque analítico que lleva a una conclusión, en mi opinión, equivocada. Entonces, con eso termino. Gracias. Bueno, creo que podemos empezar, si les gusta, a platicar a partir de ciertos elementos. Por lo pronto pienso que no todos coinciden en el diagnóstico, claramente no Gerardo, que plantea una serie de puntos muy claros. De entrada me gustaría preguntarte, Chucho, Jesús Silva Herzog, sobre el tema, hablemos simplemente 3 minutitos sobre el diagnóstico, ¿qué falló? El artículo presenta unas hipótesis, claramente Gerardo considera que estas no son las correctas. ¿Tú qué opinas? Bueno, me parece que en el diagnóstico hay un retrato de la complejidad del nudo en el que hemos estado atrapados, y yo creo que es muy sugerente esta reflexión sobre las ideas que se tienen, las expectativas que se tuvieron inicialmente, y que esas ideas al mismo tiempo están instauradas en organizaciones, en instituciones que van modelando de una manera u otra la estructura económica del país. Yo creo que lo que encontramos en este diagnóstico pues es una radiografía en donde yo percibo esta complejidad de la perspectiva ideológica, una perspectiva ideológica que se vuelve de pronto hermética, cerrada, dogmática, que no está dispuesta a hacerse la pregunta de cuál es el efecto, cuál es el impacto de esa receta. Y tiene también, yo creo que el gran reto, creo que se advierte la complejidad de la tarea, que es pues alterar, modificar una estructura política para la cual la preservación del estado de cosas es muy benéfica, que no hay ningún aliciente para quienes toman las decisiones de tocar estas reglas de un pacto que es, en términos políticos, es un arreglo perfectamente benéfico para esa estructura de poder, ¿no? Creo que es interesante este tema de un estancamiento del salario, y creo que lo plantea Gerardo, un estancamiento del salario promedio y mínimo, que en realidad es un subsidio, que se convierte en un subsidio a las empresas, y ahí la pregunta entonces sería, ¿cuál es la trampa en la que estamos? Preguntaría yo. ¿Es la que se plantea en el análisis o en realidad estamos ante una trampa en donde los intereses de cierta clase política, muy de la mano con una clase empresarial, pues tenía unos intereses enormes para que no cambiaran las reglas tal y como se plantea aquí, y eso es lo que provoca el no crecimiento y un sistema que subsidia a otro? Está bien puesto, Denis. Yo sí creo que la complejidad, diría Nicolás, lo diría más fuerte, pero es complejo. Por supuesto que este es un tema multivariable y complejo, pero sí creo, y sí lo deja ver en el diagnóstico, porque hay pinceladas de muchos otros temas a lo largo del ensayo, y una de esas pinceladas sí es una componenda entre una élite económica y una élite política que ha pactado mantener sus privilegios, sus rentas, a costa de sacrificar la posibilidad de un país que sí funcione para todas y para todos. Una de esas componendas fue exactamente el utilizar el salario mínimo como referente para múltiples precios adicionales,
multas de tránsito, financiamientos de partidos políticos e hipotecas del banco a costa de sacrificar lo que debería de recibir el trabajador formal menos capacitado. Y el tener 40 años de utilizar el salario mínimo como medida de precio para muchas cosas, en efecto, jaló la masa salarial en su conjunto a la baja. Y esa es una de las fuentes primarias del bajo crecimiento, no al revés. No el bajo crecimiento y la baja productividad generaron bajos salarios, sino los bajísimos salarios artificialmente impuestos generaron la falta de crecimiento. Entonces a mí me parece que esa pieza en efecto, para mí, y así lo dije, es la pieza faltante, no se menciona en el ensayo salario mínimo. Me parece que en estos años de qué falló, esa debería estar en el centro, sin quitar responsabilidad al armado institucional que claramente dejó a un sistema de seguridad social que sigue funcionando, que está establecido desde la Constitución del 17, que en el 43 da vida con el IMSS, pero que en paralelo tuvimos que construir otro sistema que fuera paliando las necesidades que no pudimos hacer, porque nunca hemos entendido que los derechos laborales, por lo menos en la letra, pasaron a ser derechos universales y quisimos seguir atendiéndolos de manera bipolar, y creo que ahí es donde está uno de los asuntos primordiales. Decías los bueyes delante la carreta delante de los bueyes, perdón. Sí, ya iba yo a ponerlos correctamente. ¿A quién beneficia, finalmente tu pregunta es, ¿a quién beneficia este desarreglo institucional tal y como está planteado en el artículo? Creo que esa es la pregunta que tú te haces y dices, hay que poner en el centro cuál es el real obstáculo con base en la pregunta de a quién beneficia un desarreglo durable institucional que nos ha llevado al no crecimiento. Bueno, a ver, fue un arreglo cómodo para muchos sectores, para el sector privado indudablemente. Por eso es que hay esa oposición también del sector privado a muchas cosas que tenían que ver con los beneficios laborales, pero también para un sector que coincidía a lo mejor no por razones económicas, pero sí por razones ideológicas, una visión del mundo en donde eso era lo correcto. Parte de la arquitectura que se creó, equivocada en mi opinión, es cuando se abrió la economía, pues lo que ofrecía México, aparentemente, pues era no solo la posición geográfica, que era muy importante, sino se ofrecía salarios bajos, por ejemplo. Ese era el atractivo del país. Bueno, creo que eso no podía haber sido. Sería un error ahora, en el contexto actual, por cierto, seguir pensando que ese es el mejor ofrecimiento que tenemos. Y claro que eso no es como vamos a crecer, pero ese acuerdo, digamos, que existía entre el sector privado, que cómodamente vivía con salarios precarizados, y explotando un poco a los trabajadores, insisto, formales e informales, y posiciones ideológicas que desde el gobierno empujaban esta visión, y que claro, en algún momento a lo mejor era necesario, digamos, anclar el salario mínimo fue parte de los paquetes antiinflacionarios, pero una cosa es anclarlo al inicio y otra cosa es dejarlo ahí para siempre, que es lo que casi se pretendía hacer. Ese es un error, creo yo. Eso fue el error y yo creo que ese es el resultado de esa especie de componenda, digamos, que llegamos a tener entre el poder privado y parte del poder público. Y ahí estuvimos todos, y para mí eso es lo que falló, y para mí eso es lo que ha empezado a tratarse de cambiar, con diversos grados de éxito, se podrá decir, pero creo que eso es un poco el cambio importante. El que estemos discutiendo, insisto, las reformas al outsourcing, las vacaciones a los trabajadores, el que ahora se esté discutiendo reducir la jornada laboral de 48 o 40 horas, cuando en todas partes en el mundo se está discutiendo bajarlo incluso más, ¿no? Imagínense lo que significa trabajar 48 horas para un trabajador que va, digamos, del Estado de México a la Ciudad de México, que se traslada 2 horas diarias de ida de su casa al trabajo, más las 8 horas diarias, 6 días a la semana. Es una locura, es insensible. Y yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar, y eso es lo que está empezando a cambiar, y yo creo que eso está en la base de un crecimiento que se hizo en función de explotar a los trabajadores. A ver, gracias, Gerardo. Y me gustaría, si se puede, darte la palabra, Santiago. Creo que es importante. Si le podemos traer una silla, me encantaría que pudiera sentarse con nosotros. Yo creo que es mejor aquí. Si le traemos una silla, yo creo que para que te vean, Santiago, vente, no pasa nada.
Santiago, gracias. Me parecía importante que Santiago se subiera con nosotros. Te doy la palabra, por supuesto. Si le puedes pasar mejor este micrófono. Gracias. Santiago, creo que es interesante el planteamiento que se ha hecho aquí acerca de cómo la carreta delante de los bueyes. Adelante. Bueno, como dicen, aunque no venía preparado, en primer lugar, gracias, Denise, por la oportunidad, y gracias a Gerardo, a Salo y a Jesús por los comentarios. Y celebro muchísimo que estemos debatiendo esto, porque como decía Jesús, estamos debatiendo lo importante. Así que lo celebro muchísimo. Estos debates pueden volverse un poquito técnicos, pero creo que es importante como hacer algunas aclaraciones. Primero, Salo dice, y coincido, que la informalidad es bastante más compleja de lo que dice el ensayo. Y en efecto, Héctor fue súper generoso conmigo y con Luis Felipe en darnos un espacio amplio en Nexos, pero habría que cubrir muchos temas y entonces no se pudo hablar de todo. Perdón por esta publicidad. Yo escribí un libro en 2018 que se llama Esfuerzos mal recompensados, en donde trataba de dar una película bastante más amplia de la segmentación formal e informal. Ahí hay, como decía Salo, algunas pinceladas, pero está mucho más desarrollado los temas tributarios, los temas de derechos de contratos, los temas jurídicos, los temas de derechos de propiedad. O sea, lo que estamos viendo en México son el reflejo de muchas cosas. La informalidad es el reflejo de muchas cosas y en efecto, si se percibe que es una sola cosita es la causa, no digo eso no está escrito en mis papers ni en mis libros, eso no es lo que dice mi libro. 2. El libro y el artículo enfatiza que lo primero y lo más importante es que las instituciones de la formalidad funcionan muy mal y que más que el incentivo a la informalidad, cuantitativamente hablando, lo relevante es el impuesto a la formalidad que generan instituciones que funcionan muy mal. Yo trabajé en el IMSS, los médicos y las enfermeras son espléndidos, son personas que le echan muchísimas ganas. El IMSS no da la calidad que tendría que dar. El IMSS no es una institución que funciona muy bien. Muchas de las contribuciones que se hacen no representan valor para los que están aportando al IMSS y se grava el trabajo asalariado. Cuantitativamente, el impuesto a la formalidad es más grande que el subsidio a la informalidad y eso se dice en el ensayo. Entonces, no es que todo esto es por el subsidio a la informalidad. El subsidio a la informalidad es el colofón de la respuesta del Estado mexicano al no haberse planteado por qué es que el IMSS no cubre a todos. Y dijo, bueno, como no cubre a todos, voy a hacer estas instituciones paralelas en materia de pensiones, de salud, de guarderías, de vivienda, y replicamos FONAPO, replicamos guarderías, etc. Pero el impuesto a la formalidad es grande, y en el texto apunto un poquito de qué hay por eso. También importantísimo, y hay algo de eso en el texto, y hay otros trabajos un poquito que hay más información, el uso del lenguaje es un poquito equivocado porque hablamos de los trabajadores formales y los trabajadores informales. Eso no es correcto. Las mismas personas a veces están formalmente empleadas y a veces están informalmente empleadas. Entonces, el punto aquí es la misma persona con el mismo capital humano, con las mismas habilidades, el mismo esfuerzo de trabajo, a veces tiene un puesto que tiene la protección de la seguridad social, a veces no lo tiene, a veces tiene un salario más alto, a veces no lo tiene. Transitan continuamente, dato. En un año dado, y esto se puede derivar de las encuestas de empleo, y hay un cuadrito sobre eso en el ensayo, en un año dado, 20% de los trabajadores cambian de estatus. Algunos pasan de ser formal a informal, otros de informal a formal, unos pasan al desempleo, unos pasan fuera del estatus. Son las mismas personas. Entonces, no hay nada elemento de peyorativo, despectivo, de que son menos, que trabajan menos, que cero. No hay una sola palabra en todo lo que yo he escrito que hable de eso. Son las mismas personas. Entonces, si hay estos matices, sí es un fenómeno más complejo, pero si ponemos estos matices, podemos entonces tener un debate enriquecido. Me estoy extendiendo, Denise, perdón. No. Es que te vi que estabas... No.
Nos queda poco tiempo, pero me gustaría, si abordamos uno de los temas que planteas, y quería escuchar la opinión de todos, acerca de que en realidad 2018 no hay una ruptura respecto al modelo que inicia en 1920, sino que fundamentalmente es el mismo. Me gustaría, Chucho, si empezamos contigo. Pues a mí me resulta muy convincente lo que leo del ensayo de Santiago, que es que más allá de que pueda haber modificaciones en asuntos que son muy visibles en algunos asuntos, en términos del núcleo de ese modelo resulta intocado, que no hay ningún cuestionamiento a ese punto de arranque. Digamos, no tengo las herramientas para argumentarlo con la solidez de quienes están aquí en la mesa, pero me parece un argumento muy, muy persuasivo y quisiera también como subrayar el apunte de Santiago de hace un momento. Es decir, no hay en el texto ningún elemento estigmatizante de la informalidad, de quienes se dedican a la economía informal. En lo más mínimo hay, me parece, una sugerencia despectiva a estas actividades, y yo creo que eso es relevante enfatizarlo. Salomón. A ver, yo creo que estamos peor, no tengo la menor duda, con una cosa que sí debo destacar: subió el salario mínimo y, en efecto, la reforma laboral en materia de sindicatos y de outsourcing fueron muy importantes, y lo voy a reconocer siempre. Ahora, ¿qué pasó con el salario mínimo y qué no se hizo bien? A pesar de que sí subió y fue muy importante la subida, y explica, de los 5.1 millones menos de personas en pobreza, explica 4.1 millones de esa reducción en la pobreza, que hay que reconocerlo. El problema es que no se hizo un planteamiento de mediano aliento, es decir, lo que este gobierno, que ya tenía la intención de subir el salario mínimo, debió de haber hecho es decir, en tantos años vamos a llegar a la línea de pobreza, y podemos en esa forma ir haciendo una planificación ordenada del incremento al salario mínimo para poder llegar a la aspiración que tendríamos. Hoy todavía no llegamos, hay que decirlo. Hoy una persona que gana el salario mínimo sigue siendo pobre. Esa tendría que ser la aspiración, y ordenar la aspiración en ese sentido. Ahora, por el otro lado, las instituciones parchadas para tratar de dotar de servicios, pues se echaron a perder. Hoy la salud está peor que en ningún momento, y muchas otras cosas. Entonces no creo que haya habido un cambio de modelo, hay simplemente un empeoramiento del modelo, y hay una virtud: subió el salario mínimo. Creo que la aspiración, insisto, es, si no era como antes, si hoy no, pues la pregunta, y lo que nos invita el ensayo y esta compleja discusión es, pues, ¿cómo sí? Y creo que ahí Santiago correctamente pone una conclusión que debería de inspirarnos a la discusión seria. ¿Cómo vamos a construir un estado de bienestar para el país? ¿Cómo vamos a hacer una reforma fiscal que soporte ese estado de bienestar? ¿Qué debe de incluir ese estado de bienestar como derechos no laborales, sino como derechos humanos de esa sociedad? Creo que ahí es a donde tenemos que ir, y ahí es donde tendríamos que caminar. Muy bien. Gerardo. Sí, a ver, yo creo que hay muchas cosas que se mantienen efectivamente del régimen anterior al actual, muchas cosas que tienen que ver con la estabilidad macroeconómica, con eso que se dice que se logró justo en esa estrategia 2 en el artículo, y creo que eso está bien. O sea, la mayor parte de esas cosas perviven, y creo que eso es una buena noticia. Sí hicieron algunos cambios positivos, y yo creo que son los que ya mencioné, que tienen que ver con el sector laboral. Creo que eso es muy importante, y yo lo enfatizo porque creo yo que eso es lo que estaba en parte en la base del problema anterior. Hay otras cosas que no se han hecho necesariamente bien, y eso también hay que reconocerlo. Creo que, por ejemplo, una cosa que no tenemos en esta administración, a lo largo de esta administración por lo menos, es crecimiento económico. Y no lo tenemos en parte porque nos tocó una pandemia que fue tremenda para todo el mundo, pero también es cierto que ahí
Si el tema para el crecimiento es el incentivo a la inversión, pues a lo mejor aquí es donde nos está haciendo falta cambiar las políticas que permitan que la inversión privada se sienta cómoda, que tenga certidumbre y que pueda invertir en distintos sectores. Entonces, yo creo que en ese sentido hubo cosas que cambiaron, hubo cosas que se mantuvieron para bien y hubo otras cosas que cambiaron que seguramente se podrían mejorar hacia adelante, ¿no? Pero ese sería mi comentario. Para terminar, al autor, por favor. Ahí está. Gracias, gracias Denise. Ya Sobre nos este acabó. punto de Mira. qué es diferente o qué no es diferente. Coincido con Gerardo, qué bueno que este gobierno mantuvo la estabilidad macro, hay que reconocérselo. Qué bueno que mantuvo la apertura comercial a pesar de Trump y renegoció el tratado y lo hizo bien, qué bueno que logró eso. Qué bueno que hizo lo de subcontracting, qué bueno que hizo el programa de pensión de adultos mayores. Creo que son logros que hay que reconocer. ¿Por qué digo que es esencialmente el mismo marco? El problema profundo nuestro viene en el artículo 123 de la Constitución. El artículo 123 de la Constitución establece la segmentación de los derechos de los trabajadores conforme al estatus, al contrato. De ahí se deriva la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, toda la arquitectura del Estado mexicano de bienestar parte de ahí. Si eso no se cambia, seguiremos teniendo un estado de bienestar segmentado. Eso no se cambió. No se cambió la Ley Federal del Trabajo en esa dimensión crítica, la Ley del Seguro Social, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA, el marco tributario, el marco de aseguramiento social, el marco jurídico del estado de bienestar es el mismo. Mientras eso persista, la segmentación va a persistir y el dilema entre ayudo acá o ayudo acá y eso afecta el comportamiento de la economía va a persistir. Entonces, creo que, y coincido con Salo, lo que tenemos que sacar hacia adelante es ya no esto hizo, sino más bien, si hicieron cosas bien, si hicieron cosas mal, mirando hacia adelante, cómo sumamos y construimos, reconociendo que para querer la imagen de país, no sé cómo lo llamaste, la ilusión de país que queremos, que sea realmente incluyente, y eso sí requiere un diseño de la arquitectura jurídica a nivel profundo. Muchísimas gracias. Obviamente podríamos seguir platicando mucho tiempo más. Ya recibí algo que me decía aquí que me solicitaban amablemente terminar con esto. Gracias, gracias Santiago. A nombre de todos, muchísimas gracias. Sí, la verdad que sí, ojalá se pudieran hacer más de estos foros.